Saludamos a los hermanos que también están conectados vía internet. Y estamos estudiando esta maravillosa carta de Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 1. Realmente, en lo personal, siempre me asombra la palabra. Me asombra la profundidad que tiene. Y a veces podemos ver solamente un poquito, el borde de lo que es la palabra del Señor, la profundidad que tiene. Y para aquellos que están acompañándonos por primera vez, estamos estudiando esta segunda carta de Tesalonicenses. Ya estuvimos con la primera y es una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo junto con Silas y Timoteo en el segundo viaje misionero de Pablo, y estaba en el puerto de Tesalónica, un puerto de mucha riqueza, mucha prosperidad, pero también de mucha perversión. Y allí fue Pablo con el equipo a la sinagoga, como era su estrategia, y fue a compartir a aquellos judíos y aquellos que habían abrazado también la fe judía, que no eran directamente de sangre, pero se habían convertido al judaísmo, que estaban allí. Y Pablo predicó acerca del Mesías y mostró que el Mesías debía padecer por medio de las profecías y que el Mesías debía morir y resucitar de acuerdo a las profecías, y que el Mesías era Jesús, porque él cumplió todas las profecías, y allí se convirtieron. Y ahí, en 3 días de reposo, 3 semanas, comienza esta iglesia. Una iglesia que nace en medio de la persecución, porque aquellos de la sinagoga que no creyeron fueron a buscar un grupo de revoltosos, desocupados, hicieron una patota y comenzaron a perseguirlos. Los encarcelaron. Jasón, que había abierto su casa para recibirles, pagó la fianza, salieron disparando, huyendo por la persecución, y tuvieron que ir hasta Berea, 80 kilómetros más o menos, y allí Pablo empieza a predicar. Cuando empieza a predicar, los que los persiguieron en Tesalónica hicieron 80 kilómetros para seguir persiguiéndolo, y ahí se divide el equipo misionero. Pablo tiene que, como es la cabeza, Satanás apuntaba a él, y entonces se separa del equipo, deja a Silas y a Timoteo, y él se va rumbo a Atenas, a Grecia, solo, y queda Silas y queda Timoteo. Y Timoteo se va a hacer cargo de la iglesia pastoreándola, un jovencito que habían unido al equipo misionero, y él va a ser su primer pastor. Así que, y Pablo los va a alentar, los va a alabar, porque era una iglesia que fue fundada y forjada en la persecución, en el sufrimiento, en la guerra. Y a veces te toca, a veces todo lindo, color de rosa, podés pintar la pieza, pero a veces con bala en la pared te criás, ¿no? Empezás a experimentar la guerra espiritual que comenzó esta iglesia forjada en el sufrimiento. Pero Pablo lo va a alentar, lo va a alabar por su tremenda fe, por su tremendo amor entre ellos, pero también por haber soportado la persecución como campeones. Y a nosotros, como su pueblo, la iglesia, nos toca en este tiempo, en este mundo que es hostil, porque dice que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Nosotros somos extranjeros, somos extraños, por eso el mundo nos odia. Te habrá pasado en tu familia, tomaste decisiones y ahora se van a poner contentos porque soy salvo. No, porque hay una guerra espiritual. Ahora, Pablo va a decir en el versículo 6 que, para alentarlos a sus hijos, dice: porque después de todos es justo delante de Dios retribuir con aflicción
a los que os afligen. Pablo dice, te voy a contar, en este capítulo de la serie, el cristiano está padeciendo y sufriendo. Y la está pasando mal. Pero te voy a mostrar los capítulos al final, cómo termina la historia. Y Dios va a venir como un juez justo. A veces hablamos del Dios de amor, el Dios de misericordia, y está bien. Pero Dios no solamente es amor y misericordia, es santidad y es justicia. Y Él va a venir, dice Pablo, a retribuir, darle el justo pago. ¿Sabe qué? Los que los persiguen ahora serán perseguidos por Dios. Se va a dar vuelta la historia. Y ustedes que padecen hoy van a estar descansando en la gloria eterna, en la casa del Padre. Van a encontrar absoluto alivio, versículo 7, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado. ¿Ven? Es lindo ver el final. Por la profecía podemos ver cómo termina la película. Hay capítulos que te desaniman, que parece que estamos abajo, que estamos perdiendo. Pero no es así. No es así. Entonces Pablo les va a dar un panorama profético para que ellos se animen y se alienten de cómo termina esta historia. Y realmente él dice en el versículo 7 que leímos, sea revelado. Esa palabra, cuando sea revelado, la palabra en el original es apocalipsis, que está hablando de que Dios en la primera venida, cuando vino, cuando se hizo Dios, se hizo hombre, vino en una manera, ¿cómo podríamos decir? Que pasó desapercibido su presencia y su venida. ¿Por qué? Pasó, como decimos el refrán, sin pena ni gloria. Nadie se enteró. Cuando Jesús nació en Belén, ¿quiénes fueron los que estuvieron viendo al Hijo de Dios? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quiénes fueron los únicos que fueron a ver al nacimiento del niño Jesús, el niño Dios? Muy bien, decilo. Los magos. Los pastores. Los pastores. ¿Por qué los magos? Perdón, ¿no? Porque los magos vinieron después. Un año después. Pero primeramente, Jesús nace ¿dónde? En un palacio, en un pesebre. ¿Es popular su venida? Nadie se enteró. Unos humildes pastores de Belén vinieron porque vino la anunciación del ángel que le dijo: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, su primera venida, nadie prácticamente se enteró. Pasó desapercibido. Podemos leer un versículo en Juan, el Evangelio de Juan, 1:10, para repasar. Claro, porque Él nació como cualquiera de nosotros. Estuvo 9 meses en el vientre de María, y cuando nació no había lugar para Él en el mesón. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si vos podés leerlo, Maurito, para nosotros. Juan 1:10. ¿Cómo fue en su primera venida hace 2000 años? Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo, ¿qué dice? No le conoció. Hermano, ¿qué dice? El mundo, ¿qué dice ahí? No le conoció. ¿Por qué no le conoció? Porque no había en él majestad ni la gloria que tiene, sino que vino como hombre, Dios hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero cuando sea revelado en la segunda venida, que es lo que estamos viendo volviendo a Tesalonicenses 1:7, cuando sea revelado, esa palabra
En griego es apocalipsis, que significa que Dios será revelado en su esplendor y su majestad. Lo vamos a ver, el mundo, mejor dicho, lo va a ver, viniendo en gloria, con sus santos ángeles, millones y millones. Va a venir en llama de fuego, en la gloria, en poder y en majestad. Y ahí todo ojo le verá. Pero ojo, porque esa venida que viene, como dice Pablo, viene a un propósito muy concreto. Fíjate lo que dice el versículo 8. Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿A qué viene el Señor? Viene a impartir justicia y viene a castigar a aquellos que, fíjense, hay dos categorías de los que van a entrar en ese juicio de Dios. ¿Cuáles son? Primero, no conocen a Dios, pero no está hablando, hermanos, no está hablando de que no tenían evidencia. No quisieron en su cabeza reconocer a Dios. Pero Dios se manifestó claramente por medio de la creación. No sé si se entiende. En vez de decir creación, maravilla, perfección, creador, no. Una explosión allá hace millones de años que nunca se sabe, y acá estamos. En esta perfección, en esta maravilla. Ahora, no es solamente no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Dios es justo, Dios es santo, y cuando uno niega a Dios en su cabeza y rechaza el único mensaje que te puede dar salvación y vida eterna, el Evangelio, te pregunto, ¿qué te queda? ¿Negaste a Dios? ¿Rechazaste el mensaje, el llamado a arrepentimiento, a salvación? ¿Lo desechaste? Mirá lo que queda. Versículo 9. Estas personas, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Escuchá, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Quiero que sepas y que entiendas que Dios viene a retribuir, a dar el justo pago. Dios viene a castigar en justicia porque lo merecen. ¿Por qué? Porque rechazaron su existencia y rechazaron el mensaje más hermoso de amor que hay de Dios para el hombre, pecador, perdido, perverso, que Cristo, Dios hecho hombre, murió en la cruz, pagó por nuestros pecados y pisotearon su evangelio. Entonces, el infierno, quiero que lo entendamos bien, está preparado para esas dos categorías de personas. Los que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo. Estuvimos viendo en Lucas, miramos ahí en Lucas, un relato que se da, que el Señor nos dejó. Lucas 16 nos habla qué pasa cuando enfrentamos la muerte, ¿no es cierto? Lucas 16, versículo 19. Dice: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un hombre pobre llamado Lázaro yacía a la puerta cubierto de llagas. Fíjate el cuadro. El rico vivía de placer, de fiesta en fiesta, le sobraba de todo, caían las migajas, y acá, en contraposición,
hay un pobre llamado Lázaro. Y quiero aclarar que esto no es una parábola. Esto es literal, es un relato histórico literal. Quiere decir que esto es lo que pasó, no es algo que se está contando como una historia que no tiene impersonal. Están los nombres, están los lugares, y es peligroso cuando se cataloga mal la palabra y se divide y se pone parábola. ¿Por qué? Porque cambia el sentido. Y acá esto es algo grave que el Señor nos dejó para entender qué pasa después de la muerte. Dice, versículo 21, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían la llaga. Pobre hombre, ¿no? Pobre, con hambre, todo tenía como llagas que supuraban y los perros venían, ni siquiera tenía para un remedio, para algo que lo alivie de su dolor. Cuánta injusticia en la tierra, ¿no? Pero miren qué pasó, versículo 29. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto es algo real y literal. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué es lo que nos iguala en esta vida? No importa nuestra clase social. Lo que nos iguala y nos pone al mismo nivel es la muerte. La muerte le llega al rico, le llega al pobre, pero fíjense lo que pasó. Porque acá el tipo la disfrutaba, el rico, ¿no? Fiesta, ¿viste? Le sobraba. Pero mira lo que pasó, el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Qué tremendo, ¿no? Las personas viven ignorando lo que se viene. Se ríen, se burlan, ¿no? Viven la vida loca y piensan que van a vivir para siempre. Pero eso es una gran mentira. Un día la muerte nos va a alcanzar a todos. Y al rico no pudo escapar por su riqueza de la muerte. ¿Y cómo está ahora? Está en una llama, está en una agonía, está sufriendo porque cuando estaba en la tierra, Dios no existía y el mensaje de Dios no le interesaba. Todo creía que lo arreglaba con plata, como mucho, ¿no es cierto? ¿A quién cuesta más ganar? ¿Al pobre o al rico? ¿Al rico? ¿O no, Miguel? El rico, viste, se pone en su 4x4 en el country, te mira de arriba al hombro y dice, ¿vos quién sos, papá? ¿Viste? Si no le pasa algo, si no de alguna forma es humillado por un problema grave que no pueda controlar y no pueda comprar con dinero, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, lo dijo Jesús. ¿Cuán difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos? Así que gracias a Dios que soy pobre y sufrí bastante hasta que pude humillarme delante del Señor y Él me alcanzó por su gracia y misericordia. Entonces, vimos este relato y vimos cómo estaba sufriendo el rico, gritando, pidiendo ahora misericordia. La pidió tarde. La misericordia se pide ahora, en la tierra en vida, y arregla tus cuentas. Cuando mueras, ya no hay oportunidad, segunda oportunidad. ¿Se entiende? Ahora, volviendo a Tesalonicenses 1:9, dice, ya hemos hablado que aquellos que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Y la palabra dice excluidos de la presencia del Señor. ¿Saben qué? No querían saber nada con Dios. En el infierno Dios no está. Dios no está. Están excluidos de la presencia del Señor. Ese Dios que negaron y rechazaron, no está. Excluidos
de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué te parece? Porque acá en la tierra vos podés ver la gloria de Dios, aunque no creas, en la música, en el arte. Uno agarra los auriculares, ¿viste? Y pone música y se olvida todo. Se fuma un porro, se hace una línea y dice, estoy re loco, ya no me duele nada. Puedo tapar el dolor. Puedo ser exitoso en los deportes. Puedo estudiar una carrera, tener títulos universitarios, intentar de alguna manera llenar ese vacío de mi corazón. Pero cuando estas personas sean excluidas de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, nada habrá, solo nada y vacío eterno por la eternidad. Yo no quiero ni pensar lo que será el terror del infierno. Porque más allá de que hay llama de fuego, que hay lloro y crujir de dientes, que hay azufre, que hay, hemos estudiado, una tiniebla eterna, imagínate el vacío eterno del alma sin que haya algo que lo pueda calmar o uno pueda llegar a no pensar que fuimos creados para estar con Dios y Dios ahí ya no va a estar. Excluido de la presencia del Señor. Tremendo, ¿no? A veces no llegamos a comprender lo terrible que es vivir sin Dios por la eternidad. Decía un hombre, es como tener cáncer y esperar lo último, la agonía, que no das más y estás, viste, que están fallando los sistemas, los órganos, y vos decís, bueno, ahora me muero y se calma. Es sentir la agonía del cáncer terminal, final, sin que el final nunca llegue. ¿Se entiende? ¿Cómo podríamos describir este lugar terrible de condenación llamado el infierno eterno? Y eso es lo que dice Pablo. Dice, y quiero mostrarles algo también, porque lo que yo puedo ver en la Escritura es que cuando dice excluidos, quiere decir que, fíjate cuando estaba el rico en el Hades, ¿qué podía ver a lo lejos? ¿Qué podía distinguir? A ver si se acuerdan. Decilo, hijo. ¿Se animan? ¿Qué podía ver a lo lejos? ¿Mauro? ¿A quién vio él a lo lejos? Al pobre. Al pobre lo vio. ¿Lo vio a quién? ¿Cómo se llamaba? Lázaro. Lázaro. Escucha esto. Él podía verlo a Lázaro. Podía verlo a Abraham. Podía ver el lado de la consolación, donde estaba Lázaro. Como le dice a Abraham, hijo, recuerda que cuando estuviste en la tierra, tú recibiste tus bienes y Lázaro también males. Ahora, él es consolado aquí y tú estás en agonía. Lo que está diciendo es que la persona condenada, escuchen bien, Lázaro no podía ver al rico en fuego, pero el que estaba en fuego sí podía ver a Lázaro en el descanso. ¿Cuál es lo terrible de la exclusión eterna? Es que vos vas a ver allá una luz y una fiesta, un Dios eterno, un pueblo de Dios, y tú estarás acá en la eternidad excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Por qué? Fíjate, hay un texto que lo dice en Lucas 13, Lucas capítulo 13. Esto es algo impresionante, ¿no? Porque nunca lo había notado. ¿Cómo te das cuenta que estás excluido? ¿Y cómo sería un castigo ser excluido? Porque vos tenés que darte cuenta de la diferencia entre un lado y el otro. ¿Se entiende? Y dice, está hablando el Señor Jesucristo, Lucas 13, versículo 27. Y él dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí,
todos los que hacéis iniquidad. Acá está Jesucristo juzgando, antes de comenzar el reino milenial terrenal, especialmente a los judíos que no estaban creyendo ni esperando su venida. ¿Se entiende? Y entonces vamos a leerlo de vuelta. Dice, y él dirá, es algo que todavía no sucedió, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos los que hacéis iniquidad. ¿Y apartado a dónde? Versículo 28. Y allí será el llanto y el crujir de dientes. Observen, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. ¿Ven? Ellos van a ver a Abraham, van a ver a Isaac, a Jacob, van a ver a los profetas, van a ver la salvación y la fiesta, y que ellos están excluidos, condenados por la eternidad. Tremendo, ¿no? Eso es algo tremendo también. Vosotros seréis echados fuera. Eso es exclusión. Apartado de mí, excluido, los que practicáis la maldad. Por eso Dios está extendiendo los brazos. Dios está hablándonos con amor y misericordia para que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras perversidades y podamos caer imaginariamente a los pies de Cristo, de rodillas, ante el Cristo que se entregó, el Cristo que nos sustituyó, el Cristo que pagó la deuda, el Cristo que derramó sangre y que toda la ira del Padre fue sobre el Hijo. Y mediante Cristo hay salvación. La sangre de Jesucristo, dice Juan, nos limpia de todo pecado. No importa lo sucio, lo turbio y lo oscuro que hayan sido esos pecados, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Lo crees? Créelo, recíbelo, tómalo, porque esto es serio. Por eso, volviendo a 2 Tesalonicenses, nos asombra la palabra de Dios. Y si tú no eres conmovido por esta palabra, no sé qué podrás hacer. Y a veces nosotros presentamos un Dios tan bueno, tan agradable, tan amigo. ¿Está todo bien, amigo? Y no presentamos a un Dios de santidad, un Dios de justicia, un Dios que se aira frente al pecado. Un Dios que por amor mandó a su Hijo a la cruz, pero por justicia existe el infierno eterno. Las dos cosas son ciertas. Entonces, doy gracias a Dios, porque con 12 años, chiquito, pude entender esa verdad. Y dije, necesito a Cristo. No puedo vivir más, mi vida es un desastre. Estoy en la miseria, en la depresión. 12 años sufriendo discapacidad, discriminación, abandono. Qué tremendo, hasta que Dios me recibió con los brazos abiertos. Y ahí no solamente arreglé mi eternidad, ya mi nombre está inscrito en el libro de la vida de Cordero, sino que mi vida cambió, de adentro hacia afuera. Hoy soy nueva criatura y hoy puedo ser un siervo de Dios que habla de su amor. Así que vamos a ver el versículo 10. Fíjense lo que dice, porque acuérdense que Pablo venía diciendo en el versículo 7, ¿a quién le toca sufrir hoy en la tierra? Miguel, ¿quién la está pasando mal? ¿El mundo o la iglesia? La iglesia. Ustedes saben que hoy actualmente hay gente que está siendo perseguida, encarcelada, ejecutada por predicar la palabra de Dios, asesinada, quemada las iglesias. Hay 2000 años de sangre derramada, de mártires que han seguido con fidelidad a Cristo.
Ahora, en algún momento eso tiene que haber una justicia, ¿no? Hay una justicia divina. ¿Qué pensarías acá humanamente? Si hubiera una persona terrible, destructora, asesina, qué sé yo, que haya cometido las peores atrocidades, que tiene todas las pruebas y anda suelto, ¿vos qué dirías? ¿Dónde está la justicia? Y si vos pedís justicia humana, ¿será que no hay una justicia divina? Y ahí no se arregla con el juez, ¿eh? No hay plata que alcance. Dios desecha todo. Él es el juez perfecto, que no actúa por un sentimiento, sino que completa y perfecta justicia ejecutará lo que cada uno merece. Y dice Pablo en el 7, y daros alivio. Viene el rapto para la iglesia. El que hace el Señor nos va a dar alivio. Esa palabra, alivio, podríamos traducirla como vamos a parar de sufrir. ¿Cuándo para la iglesia de sufrir? Cuando el Señor nos lleva. ¿A dónde vamos, copero? Por la gracia de Dios. Al cielo. Al cielo, gloria a Dios. ¿Y acá los que quedan? Acá agarrate. Hay justicia, hay retribución. Alivio para nosotros, castigo para los que quedan. Castigo en la tierra, pero castigo en el juicio final y en el infierno eterno. Hay dos cosas que vamos a hacer cuando estemos en el cielo. Versículo 10 dice, cuando Él venga, está hablando de Cristo, para ser glorificado en sus santos en aquel día. Lo primero que va a pasar con nosotros, la iglesia, cuando estemos en la presencia de Dios, dice, seremos glorificados en sus santos. ¿Qué significa esto de ser glorificado en sus santos? Está diciendo que la gloria de Dios se reflejará a través de sus santos. Cuando estemos con el Señor, ¿sabes qué vamos a ver? Un Luis Barón sin discapacidad, con todos los pelos, sin arruga. Vamos a correr con Copel una carrera. ¿Entienden? Cuerpo nuevo, glorificado, pero un cuerpo glorioso. Un cuerpo que posee gloria. ¿Sabías vos? Tu rostro, tu cuerpo glorificado como el de Cristo. Sin cicatriz, sin dolor. ¿Eh? Sin cicatriz. Claro, sin cicatriz, sin dolor, pero entonces volvemos a este texto. Cuando Él venga, ¿para qué va a venir? Para ser glorificado. ¿En quién? En sus... ¿Y quiénes son sus santos? Nosotros, la iglesia de Cristo, somos sus santos. Esa gloria que será revelada cuando el Señor en nosotros, cuando Él nos venga a buscar. ¿Qué te parece? Vamos a ver algunos textos que nos ayudan a entender esta verdad. Primera Juan 3:2. Ayudemos ahí a los que por ahí le cuesta un poquito más. Primera Juan 3:2. Ahora, ¿cómo cuesta, no? Porque tenemos un cerebro limitado, una cabeza afectada, por más que somos salvos, por el pecado. Hemos perdido el 90% de la capacidad del cerebro cuando caímos, porque si no ya nos auto hubiéramos eliminado con la maldad en nuestro corazón, ¿no? Pero un día vamos a tener el 100, como Dios nos creó. Miren lo que dice 1 Juan 3:2. ¿Lo tienen? Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos como Él es. ¿Cómo seremos nosotros? Dice Juan. ¿Semejante a quién? A ver. ¿Semejante a quién?
Nadie quiere decir nada. ¿Qué dice Sam? ¿Lo leemos de vuelta? Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Amén. Sí. Eso es lo que tenemos claro. Sí. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos, esto es una certeza, que cuando Él se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar? Cuando nos viene a buscar en el arrebatamiento y nos va a glorificar. ¿Qué va a pasar? Seremos, fíjate, semejantes a Él, porque le veremos como Él es. O sea, Luis Barón, cuando el Señor me venga a buscar, te tomando un ejemplo, a vos también, voy a ser como Cristo, igual a Cristo, glorioso como Cristo. ¿Se entiende? Un Luis Barón glorificado, sin defecto, sin pecado, sin maldad, pero voy a irradiar la gloria de Dios. Glorificado. ¡Oh, oh! ¿Se entiende? Mirá, vamos a ver lo que podríamos, un ejemplo, al revés. Vamos a Mateo 17. ¿Vos te acordás? El que tiene más conocimiento, el más viejo, cuando Moisés subía al monte Sinaí y estaba con el Señor allá recibiendo la ley. Estuvo 40 días y 40 noches. Cuando bajó del monte, ¿qué tenía distinto que cuando subió? La gente lo miraba a Moisés medio extrañado, ¿no? ¿Por qué lo miraban raro? Moisés no se dio cuenta, pero ¿qué estaba irradiando en su rostro? El amor de Dios. La gloria. La gloria de Dios. Tenía una luz. Moisés. Se tuvo que poner un velo, porque la gente... Este es un iluminado. La gloria de la ley. ¿Qué será la gloria de la gracia? La gloria cuando el Señor nos venga a buscar. Fíjate lo que dice Mateo 17, versículo 1. Acá vamos a ver la transfiguración de Cristo a los discípulos, a 3. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y fíjate lo que hizo Jesús. Y se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué es esa palabra transfiguró? Esa palabra es metamorfo griego, cambiar de forma. Mirá, por única vez el Hijo de Dios, que vos veías un hombre normal y común, por primera vez va a manifestar su gloria. Versículo 2, mirá. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Eso es la transfiguración. Cristo se quita la ropa de siervo y muestra su gloria, por única vez. Solo 3 discípulos vieron la gloria de Jesús: Juan, Pedro y Jacob. Esto tomalo al revés. Esto que pasó con Jesús, cuando estemos en el cielo, nosotros vamos a tener esa misma gloria. Ese rostro con luz, esa ropa resplandeciente igual a Jesús. ¿Eso está diciendo? Será glorificado, mostrado su gloria en sus santos. ¿Sabías eso? Vas a ser como Cristo. Vas a tener su gloria. Y lo dice en todos lados la palabra. Colosenses 3:4. A ver si me acompañan. Prepárate para poder irradiar la gloria de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses 3:4. ¿Qué dice? Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, cuando venga, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, ¿en qué? En gloria. ¿Se entiende? Seremos manifestados con Él en gloria. Eso es lo que está diciendo. Vas a irradiar tú, la iglesia preciosa, irradiará la gloria de los redimidos que Dios colocó
en su bendita y gloriosa iglesia. ¿Viste cuando vas al casamiento? Una de las partes más emocionantes es cuando entra la novia. Todos se dan vuelta y hay un silencio, hay un vestido resplandeciente, una novia perfecta que se maquilló hace 3, 4 horas, 5 que está. Quiere estar espléndida y el novio da la vuelta y dice, esta no es la que dejé, no es la Jenny. ¿Se entiende? Ves la gloria de la novia. Y nosotros vamos a reflejar la esposa de Cristo, la gloria de Jesús. Eso está diciendo. Es magnífico. Es hermoso lo que nos espera, queridos hermanos. Fíjense, Filipenses 3:20. Vamos a ir un libro antes. Por todos lados está. Filipenses 3:20. ¿Qué dice Pablo? Porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué estamos esperando ahora, Mauro? ¿Qué estamos esperando nosotros ahora? Al Señor. A Dios, a Jesús. Que venga a buscarnos a su iglesia. Ahora, mirá, ¿qué va a pasar cuando venga? Versículo 21. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Yo tenía un amigo que estudiamos en Monte, 4 años la palabra. Yo siempre tuve esta discapacidad de los 8 meses, ¿no? Y algunos me veían como un ejemplo, por el problema, ¿no? Pero yo tenía un amigo que estudiaba conmigo que venía en silla de ruedas. Ni siquiera tenía fuerza en los brazos para empujar la silla, había que llevarlo. Se llama Rubén Darío, digo se llama porque ya está con el Señor. Y él había hecho un folleto que decía, algún día caminaré. Nunca pudo pararse, nunca pudo tener fuerza para ponerse de pie. Pero su fe, su certeza y su seguridad es que un día esa silla ya no le iba a hacer falta. Y seguramente Rubén Darío estará caminando por las calles de oro y va a tener la gloria del Señor. Esa es la esperanza. Que este cuerpo está sujeto al pecado, a la deformidad, a la enfermedad y a la muerte. Pero el Señor quitará toda esa maldición, quitará esa naturaleza pecaminosa adámica cuando nos venga a buscar en la glorificación. Nos dará un cuerpo que va a tener su gloria y vamos a ser semejantes a Cristo en la eternidad. ¿Qué te parece, hermano? Es maravilloso. Esa debe ser tu bendita y gloriosa esperanza, mi hermano. De que seremos glorificados. Vamos a leerlo para terminar. 2 Tesalonicenses 1:10. Porque no solamente el Señor nos lleva para darnos alivio, paramos a sufrir. Dios tiene un programón para ejecutar con su iglesia de acá hasta la eternidad. Él tiene una mente infinita, así que no tiene el problema nuestro. Y dice el versículo, no solamente daros alivio, versículo 7, parar de sufrir, sino versículo 10, cuando Él venga, ¿para qué viene? Para ser glorificado en sus santos en aquel día. Ser glorificado, porque nosotros ¿qué somos? En esta analogía que toma Jesús, nos dice que la iglesia es su esposa. Su esposa. Vamos a ver, me acordé un texto más para terminar, Efesios 5. Cuando toma la analogía del matrimonio, mostrando la relación entre Cristo y la iglesia, Efesios 5:26
27. Dice, Efesios 5, 26, 27. Dice, para santificarla. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros ahora. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Qué está haciendo Cristo con la iglesia en este momento? Nos está purificando, santificando. ¿Cuál es el agente santificador? La palabra de Dios es lo que nos santifica. ¿Y cuál es la meta final de esa santificación? Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia con toda su gloria, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Viste? Eso es lo que está diciendo Pablo, lo mismo que dice en Tesalonicenses. Y terminamos en esto, hermanos. Dos cosas que existía en el matrimonio oriental, no en el de acá. Había 3 pasos. Primero, el desposorio. Era un contrato firmado entre los padres, que era un compromiso para casarse. Vos sos mi esposa por contrato, pero todavía no hay unión, ¿eh? Eso es la iglesia hoy. La iglesia es la esposa por contrato que está desposado con Cristo. Pero todavía no ha ocurrido la unión. Eso serán las bodas en el cielo. Entonces, ¿a qué se dedicaba la novia en el desposorio? La novia se dedicaba a preparar el vestido majestuoso y espléndido que iba a tener para cuando esté la boda. ¿Y qué hacía el novio mientras tanto? Preparaba la casa para llevarla a la esposa. ¿Viste? ¿Qué está haciendo Jesús ahora? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué está haciendo el novio, el esposo? Preparando la casa. ¿Y la novia? El vestido. Dios está trabajando en nuestra santificación, porque el día que se haga la boda, esa esposa va a tener las vestiduras de gloria más hermosos que alguien pudo haber visto. Revelaremos, manifestaremos la gloria de Jesús en el cielo. ¿Qué te parece? Qué contraste, ¿no? Con aquel que no cree en Dios y rechaza el Evangelio. El Señor Jesucristo va a ver toda la fiesta de lejos en la oscuridad y en la condenación. Por eso, esta noche podamos darle gracias a Dios y la gloria por tener esta bendita y maravillosa esperanza de que el Señor nos viene a buscar en cualquier momento.